¿Cómo hacer un maquillaje de ojos en tonos rosa con un poco de glitter, pero específicamente para quienes tenemos párpado caído? Ustedes se pueden dar cuenta que mi párpado derecho es más caído que mi párpado izquierdo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Antes de comenzar el maquillaje de ojos, si es que haces el maquillaje de piel, recuerda tomar un poco de polvo translúcido y aplicarlo debajo del área de los ojos para crear como una especie de colchón para que después si cae algún residuo de las sombras caiga entonces allí y no vaya a manchar lo que ya hicimos en el trabajo de la piel. Y vamos a comenzar directamente a hacer el maquillaje de ojos, pero al final del video te dejo el paso a paso de cómo hice todo el maquillaje de la piel. Base, corrector, polvos, todo lo que utilicé para el maquillaje de piel para piel grasa, por supuesto. Lo primero que vamos a hacer es aplicar un corrector en nuestro párpado para que esto nos ayude a nosotros a que las sombras se adhieran. Vamos a tomar una sombra rosa, la de nuestra preferencia, y no la vamos a aplicar con movimiento de difuminado ni arrastre, no. Lo que vamos a hacer es depositar el pigmento. Primero vamos a depositar. Cuando veas que ya ese tono está del color como lo ves en la paleta, que te ha gustado, entonces ahora sí es que vas a comenzar a difuminar los bordes. Vas a tomar una brocha que sea difuminadora y vas a comenzar a barrer los bordes. Esto es una manera bastante fácil y lo vamos a hacer bajo una técnica de maquillaje de ojos que nos conviene muchísimo a las personas que tenemos párpado caído, que es una técnica que se llama cut crease, que significa corte de cuenca. Consiste en que tú aplicas todas tus sombras, pues depositándolas y luego difuminándolas, pero vamos a hacer un corte. Así que una vez que hayas aplicado ese tono rosado con un color morado, lo que vamos a hacer es cortar, ¿sí? Y es muy importante siempre hacerlo con el ojo abierto para que de esa manera pues queden ambos ojos lo más similar posible. Y una vez que hayas cortado entonces la cuenca con esa sombra morada, ahora sí comenzamos entonces a trabajar todo lo que tiene que ver el párpado móvil, que es donde por lo general o sea, es donde se colocan las sombras satinadas, mejor dicho. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente agregar un poco de color utilizando el Shimmering Loose Eyeshadow de la marca Elia Colors. Es una sombra suelta, escarchada, muy bonita. Y en el caso de la cuenca vamos a hacer un detalle pues agregando una línea de glitter. Como les digo, no se priven si tienen párpado caído. Esto perfectamente lo pueden hacer si son principiantes, si tienen párpado caído, porque aquí está el paso a paso y los productos para realizarlo para que entonces tú también puedas pues recrearlo. No tengas miedo y agrega también un delineado. Lo que sí es que como tenemos párpado caído, procura que el delineado no sea grueso. Trata de que en la línea de pestañas no sea grueso y tampoco sacarlo tanto, ¿sí? Vamos a hacernos un delineado pues muy sutil. En el caso de, para resaltar lo que es las pestañas aún más, aplica un poco de lápiz negro como delineador también en la línea de agua, tanto superior como inferior, porque esto te va a ayudar muchísimo a resaltar las pestañas. Esto hace que no se vea entonces esa línea color carne en los ojos y te ayuda a que las pestañas se vean más voluminosas. Aplica un rímel o máscara de pestañas, por supuesto, antes de pegar tus pestañas postizas. Si tienes párpado caído, pues menos que menos omitas este paso porque las pestañas postizas nos ayudan muchísimo a dar esa ilusión óptica de abrir mucho más la mirada. Aparte de que el maquillaje, fíjate que es un poco dramático, es bastante colorido, llamativo, fuerte, entonces no aplicar pestañas postizas sería como ir a una fiesta, llevar un traje de gala e ir, ¿qué te digo? Con una gorra deportiva, o sea, no cuadra. Tienes que aplicar pestañas postizas cuando el maquillaje de ojos pues sea así llamativo. En el caso, por ejemplo, del labial, pues puedes combinar, bien sea con un labial marrón, un labial nude o un labial rosa también, pero más clarito. En la parte de abajo, en la parte inferior, en la línea de pestañas inferiores, por supuesto, también aplica la sombra rosada y oscurécela entonces con la morada. Fíjate que no se ve diferencia entre un párpado y otro. Y en el caso de las cejas, procura siempre elevar la ceja para que de esa manera cree una ilusión óptica de que tienes más espacio para hacer el maquillaje de ojos. Yo sé bien porque pues mi párpado derecho es más caído que el izquierdo. Sé perfectamente que suele ser un poco complicado al momento
momento de querer hacer un maquillaje de ojos en párpado caído. Pero esto no tiene mayor complicación, simplemente consiste en aplicar las técnicas correctas. En el caso de las personas que tenemos párpado caído, pues es bastante recomendable que apliquemos esta técnica que se llama cut crease. Hay distintos tipos de cut crease, puede ser uno abierto completo como es este, que fíjense que es bastante fácil, es bastante rápido, honestamente. Es un maquillaje de ojos cut crease fácil y rápido, bastante sencillo. Este es completo y es abierto. También está otro que es un semi, que no es completo hasta el final, sino que al final se cierra. También puedes hacer incluso estilo ahumado, estilo smokey eye, también perfectamente para párpado caído. No te preocupes que yo allá abajo, yo poco a poco te voy a ir creando más videos con distintos tonos, distintos colores, muchos maquillajes de ojos, pero bajo esta técnica para que tú puedas emplearlo. Y si necesitas, por ejemplo, hacerte un maquillaje de día, un maquillaje de noche, para fiesta, para un evento, pues perfectamente puedas hacerlo. Ahorita no te preocupes con el tema del maquillaje del maquillaje de la piel, porque como te digo, ya por ejemplo en este caso que terminamos los ojos, te voy a compartir entonces cómo hice la piel. Si tú, por ejemplo, tienes, claro, este maquillaje de piel es si tienes una piel mixta a grasa, si produce mucha oleosidad, porque es un maquillaje que es bastante mate, está hecho para ser duradero, para que sea un maquillaje de larga duración, así que si tú tienes piel mixta a grasa, entonces esta técnica te va a funcionar bastante bien. Te dejé primero el maquillaje de ojos para que pues, porque tú viniste por el maquillaje de ojos, pero si quieres ver entonces el maquillaje también de la piel, pues fíjate que lo primero que hice después de limpiar mi cara, claro, fue aplicar una crema hidratante. Estuve utilizando la crema Pond's Clarins B3, perdón, que es una crema, en este caso esta es especial para piel mixta a grasa o piel balanceada. Es importantísimo que apliquemos una hidratante. Aquí no importa el tipo de piel, si es normal a seca, le toca humectante, si es mixta a grasa, hidratante. Y por supuesto en el área del contorno de ojos, esta crema de Estée Lauder, que también va para todos porque recuerden que los correctores suelen resecar mucho esa área. Como base de maquillaje estuve utilizando por supuesto la Fit Me de Maybelline, esta es la Matte and Poreless porque es una base especial para piel mixta grasa. En el caso de los correctores estuve utilizando también este de Maybelline que es el Better Skin y el Fit Me, ¿ok? Para hacer entonces las iluminaciones. Y con el polvo simplemente utilicé entonces el Revolution, que es un polvo translúcido para sellar. Por favor, comparte este video con alguna amiga que tenga párpado caído y que tenga piel grasa para que también pueda recrear entonces este tutorial. Nos vemos en un próximo video. Te mando un beso como es de costumbre. ¡Mua!